Solo me puedo considerar un ganador cuando hay otros que están por abajo mío. El otro me aparezca potencialmente como un enemigo. Una vez que se separa un sector de la población que es perdedor absoluto, hay que reconocerlo como no semejante. Entonces ya no tenemos únicamente gente que tiene distintas posibilidades de acceso en su derecho a la salud y a la vida, sino que tenemos también personas cuya vida vale menos que la vida de otras. Todos los días nos están bombardeando para que pensemos así. Por eso, todos los martes de 19 a 20 por Radio Comunitaria de la Azotea, hacemos Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. Estamos en Sanos de la Azotea y la verdad que por estos días claramente las agendas mediáticas tienen distintos temas y bueno, se ha puesto nuevamente la salud mental para aquellos que intentamos pensar y charlar sobre una salud mental con un sentido integral. Nos preocupa que se ponga, digamos, de esta manera a raíz de esta situación que le ocurrió al ex cantante también, digamos, Chano, conocido como Chano, Santiago Charpentier, y la verdad que queríamos tratar de buscarle un poco alguna reflexión, algún análisis a esta situación que bueno, por estos días y por estas horas puntualmente, lamentablemente, corre peligro su vida, ¿no? Así que bueno, vamos a charlar con Gabriela Dueñas, doctora en psicología, licenciada en ciencias de la educación, psicopedagoga. Gabriela, bueno, gracias en principio, que siempre nos gusta charlar porque es un tema muy interesante. Bueno, Pablo, en principio muchísimas gracias por este llamado, por esta comunicación, por esta posibilidad de que pensemos un poquito en voz alta frente a semejante tragedia, porque es una tragedia, más allá de cómo termine el desenlace, ojalá que para bien de ese muchacho, pudo visibilizar este episodio que una vez más tenemos que asistir como espectadores, ¿no? Pero que en realidad está visibilizando una problemática grave que está presente en el cotidiano en muchos barrios, en muchas familias, en muchos lugares de nuestro país, y que tiene que ver, mira, justamente y al revés de lo que plantean algunos medios hegemónicos, con la falta de conocimiento y de implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, por la cual tanto venimos militando, y vos me habrás oído hablar tantas veces, ¿no? Una ley que se enuncia, se pronuncia, algunos levantan las banderas, desconociéndose por la mayoría de la población, incluso por los propios trabajadores involucrados en este tipo de problemáticas de la propia salud mental, y por supuesto del campo de lo judicial, del campo de la seguridad, y que han llevado a esto que estamos viendo, que realmente es muy lamentable. En primer lugar, se sale a decir que la ley de salud mental no contempla situaciones de crisis ante las cuales se requiere una internación, como sucede con cualquier otra problemática en la salud. A veces es necesaria la internación, a veces voluntaria, otras veces no voluntaria, involuntaria. Digo, de hecho, cuando una persona tiene un infarto y es llevada rápidamente a la terapia intensiva, no le están preguntando si tiene ganas o no de entrar a terapia intensiva, porque por ahí el hombre perdió el conocimiento, digo. Y esto está contemplado perfectamente en la ley de salud mental. Es más, de la misma ley de la 26.657 se desprenden protocolos de actuación y de intervención en situaciones de emergencia en las que esté en riesgo la propia vida del sujeto o la vida de terceros, ¿sí? Y también una serie de lineamientos y guías de procedimientos para personal de seguridad que tengan que intervenir, como fue en este caso que intervino la policía, y otro tipo de personal. Nosotros hemos trabajado, en mi caso personal, hemos estado recorriendo la provincia de Buenos Aires durante años, capacitando a jueces de paz, o sea, el Poder Judicial también, porque el Poder Judicial cumple un papel clave en estos procesos de internaciones, de manera particular cuando se trata de chicos menores de edad o bien de internaciones involuntarias. Lo cierto es que se desconoce, y algo que se desconoce es imposible de ser implementado. Entonces, antes de hablar de la implementación, tenemos que hablar de un camino hacia la implementación que requiere de procesos de construcción y de formación y de reflexión en el seno de la comunidad
para que de una buena vez entendamos que la salud mental no es cosa de algunos pocos, de locos o de psiquiatras o de psicólogos, sino que es una cuestión que nos afecta y nos involucra a todos y a todas, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque mucho antes de llegar al episodio que vimos que ocurrió este fin de semana, mucho antes, han habido señales, indicadores, ¿sí?, que debieron haber advertido a la comunidad y de manera particular a los trabajadores del campo de la salud mental como para prender señales de alarma y hacer intervenciones que eviten llegar a semejante situación. Porque cuando llegamos a esta situación es porque muchos nos hemos corrido y hemos mirado para otro lado. Y no estoy hablando de su entorno cercano. ¿Por qué te digo esto? Porque habitualmente la persona que estalla en una crisis de estas características, que no es ni más ni menos que una crisis de profundo dolor, nosotros decimos dolor psicosocial, dolor psíquico, esa persona es la expresión de un grupo, de un núcleo de personas y de la comunidad en general, ¿no? Pero su entorno cercano suele estar muy involucrado, sumamente comprometido con estas situaciones de dolor, de modo tal que es casi imposible pretender que el entorno mismo tome conciencia de la dimensión del riesgo y del compromiso de los procesos que está viviendo o expresando ese sujeto en particular, pero que actúa a modo de portavoz, quizás porque es el más frágil, ¿sí?, a modo del portavoz de lo que le ocurre a ese entorno cercano y a la comunidad en general, ¿no? A la comunidad en general, porque incluso mientras veía la presentación de tu programa, al que le tengo tanto cariño, pensaba que en estos contextos que estamos padeciendo ya hace mucho de pandemia, está llegando el momento, te anticipo, de que le cambie de nombre, ¿no? Porque no vamos a quedar, no van a ser muchos los sanos de la azotea. Digo, estamos bastante tocaditos todos, porque sería absolutamente negacionista de señalar que esto que venimos padeciendo a raíz de esta pandemia por COVID-19 no nos está afectando de una u otra manera, ¿no? Ya sea aquellos que frente a la situación tienen una actitud negacionista, como aquellos otros que se sienten profundamente impactados por cada uno de los que están siendo afectados, de cada uno de los muertos. O sea, hay todo un arco iris de emociones que genera semejante tragedia sanitaria que impactó además en todo el planeta, y que además deberíamos pensarla también de la misma manera que estamos pensando este estallido de este cantante puntual, sí, como un síntoma epocal y un síntoma de una problemática grave que padecemos como especie humana. Yo no me canso de pensar que esta pandemia de COVID es un síntoma de una pandemia de neoliberalismo, ¿no? En donde estos valores centrados en el individualismo, en el sálvese quien pueda, en el no problem be happy, ¿sí?, en el todo tiene un precio, todo tiene que venderse, todo tiene que pasar por las lógicas del mercado. En este clima cultural es que estalla este COVID-19 que viene dando una batalla permanente y durísima a la especie humana, y tenemos la impresión que si no la gana, la empata, porque no hemos sabido, como especie que nos creíamos los más inteligentes de los seres vivos, poder realmente organizarnos como comunidad y hacerle frente a lo que nos están indicando las propias ciencias, ¿no?, que son productos también maravillosos de la especie humana, sí. Y aún así parece que hemos vuelto al oscurantismo medieval, en donde descreemos, ponemos en tela de juicio el avance científico. Con lo cual también estamos afectando, y esto tiene que ver con un artículo que estoy escribiendo sobre cómo afecta a los estudiantes el tema de la pandemia, a los estudiantes de todos los niveles, ¿no? Esta discusión permanente entre presencialidad, virtualidad, y lo cierto es que si repensamos el sentido del sistema educativo, ¿no?, que tenía que ver con conservar y reproducir y transformar, pero sobre todo esto, ¿no?, garantizar la transmisión de los bienes culturales, los conocimientos científicos de una generación a otra, en estos tiempos que venimos atravesando con la pandemia del COVID-19, lo que estamos haciendo los adultos
a cargo del sistema educativo, los maestros, los padres, todos los que forman parte de la comunidad educativa que los chicos están mirando y de quienes aprenden, es permanentemente contradecir a las ciencias, contradecir y poner en tela de juicio lo que dicen las ciencias, desde el extremo de los terraplanistas, que tienen un lugar también en los medios, hasta aquellos que sostienen o reproducen un discurso, entre comillas, muy científico, pero que en las prácticas van absolutamente a contramano, con lo cual los chicos cuando nos miran, ¿qué es lo que aprenden? ¿Sí? Las lecciones que uno les da del manual o lo que uno hace en las prácticas cotidianas, donde le está explicando cómo este virus se reproduce, va mutando, se va volviendo cada vez más contagioso. La verdad que los especialistas en el tema nos los han explicado en todos los idiomas posibles y nos han dicho que acá hay dos patas a tener en cuenta en materia de políticas sanitarias, que son por un lado la vacunación y por otro lado que la cortemos con la circulación. Pero parece que no la terminamos de entender, seguimos apostando a una sola pata a contramano de lo que nos dicen los que saben, y ahora, bueno, tenemos como ejemplo el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, que va a abrir las clases no solamente presenciales, sino también sin reconocer ningún tipo de burbuja, o sea, por aulas completas, y con la llegada de la Delta vamos a hacer, no sé, una especie de un juego de carreras como recuerdo cuando éramos chicos, ¿viste? Sí. Cuando jugábamos esos juegos de mesa, el juego de la oca, a ver quién llega primero, si la Delta, otra variante, las vacunas o las elecciones. Estamos un poco jugando hacia cabeza a cabeza, ¿no? Y lo que está en juego son nada menos que vidas humanas. Ante esto, realmente el principio de realidad y lo que nosotros llamamos la locura, digo, entre los que se creen sanos y los que se etiquetan de psicóticos no hay una línea demarcatoria clara, ¿no? Entonces este tipo de episodios se reproduce, sí. Vos sabés que, Gabriela, es interesante porque, bueno, vos te metés, ¿no? en esa polaridad o en esa dialéctica, ¿no? Entre qué es lo loco y qué es lo sano, qué es lo normal, qué es lo anormal, bueno. Y justamente esta situación que vos analizabas, ¿no? De Chano, ¿no? Que tiene que ver con esta sociedad donde, bueno, dentro de esta sociedad y dentro del campo de los consumos están los consumos que podemos llamar problemáticos, ¿no? Que a la persona realmente le complica, complica la vida, ¿no? No solo a él, a su entorno, a su gente querida, y digo, ¿no? Que Pero Pablo, sí, convengamos que el consumo problemática de sustancias es también una problemática muy epocal, muy ligada a esta cultura neoliberal del mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el mercado lo que produce más que subjetividades son consumidores, y que de ahí se derive un consumo problemático de sustancias, hay una cuestión de grados, y de esto también habla la ley de salud mental. Uh-huh. Entre el sano, entre comillas, y el no tan sano, no hay líneas demarcatorias claras y definidas, sino que es todo cuestiones de gamas de colores, ¿no es cierto?, de dónde lo miremos. Terminamos en el tema del consumo, ¿no? Y cómo por ahí que quizá nos está costando entender, ¿no? Vos también lo llevabas al campo profesional, que el tema seriamente es un problema de salud mental, ¿no? Porque si no quedamos como una discusión solamente de lo policial o lo judicial. Claramente no es una persona, ¿no? con padecimientos, con dificultades, ¿no? Y justamente con la no posibilidad de intervenciones, digamos, en este caso una emergencia, que sean lo más adecuada posible, ¿no? Porque lo primero que uno vio con el tema de Chano, y a mí se me vino un mensaje, ¿no? Que en realidad uno, por lo menos yo lo he escuchado en el cine norteamericano, que ellos dicen, ¿no? Que cuando el policía pega un tiro, ya está, se acabó todo, digamos, todo lo demás falló. Exactamente, llegamos tarde, digamos. Claro, ¿no? Totalmente Entonces, tarde, ¿no? Porque es lo último que tendría que hacer el policía. Perdóname, ¿no? Lamentable discusión la que terminé escuchando anoche, si Taser sí, Taser no, si por qué no le apuntaban al pie o no le apuntaban al dedo. A ver, no podemos reducir la complejidad de una problemática como esta que se destapa, pero que todavía está presente en el cotidiano de la salud mental, a un último capítulo, la última escena, la última foto de una película que termina con una escena policial. Sería un reduccionismo
patético, ¿no? En el que algunos nos quieren meter, pero nosotros tenemos que evitar entrar en esa discusión, porque el problema lamentablemente es mucho más complejo, ¿no? Y si se tratara de un episodio policial también es más complejo, lo sabemos todos, ¿no? Pero vivimos en una sociedad en donde, viste que también uno de los lemas es no problem be happy. Entonces hacemos un recorte, porque de eso se trata, las políticas neoliberales, la cultura neoliberal, de lo que justamente se ocupa es de hacer recortes. No solamente recortes de salarios, recortes de derechos, sino que recorta historias y contextos de vida, de modo tal que te muestra una foto que descontextualizada es muy difícil de interpretar. Y entonces vamos a terminar discutiendo si tendría que haber tirado con tal pistola o con tal otra, apuntado para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, y la verdad es que no se trata de eso. El problema es mucho más complejo y muchísimo más doloroso. Y si lo abordamos desde ese capítulo, desde esa última foto, se va a replicar infinita cantidad de veces y la vamos a volver a ver en televisión si corre más o menos sangre o la sangre del que corre es más o menos conocida o mediática. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que aprovechar esta situación lamentable, pero viste que dice que el dolor tiene que ser recibido como un maestro para que nos deje enseñanzas. Esta situación lamentable que además se ha repetido esto, porque evoca la de otro conocido de los medios, evoca otro episodio arriba en Ciudad de Buenos Aires también donde murió una persona que también hizo un estallido de esas características. Viene ocurriendo cada tanto, terrible, ¿no? Y en todo el mundo, Terrible. en Estados Unidos lo vemos con las matanzas generalizadas en las escuelas, en los shopping. A ver, ¿y qué aprendemos de esto? Que el problema está en Juan Pérez, que es un problema de carácter privado de ese señor y a lo sumo incluimos a la familia, ¿sí? O de una buena vez nos hacemos cargo como comunidad que este es un asunto que nos compete a todos y que para haber llegado a semejante extremo hemos tenido que recorrer una serie de capítulos y ha corrido mucha agua bajo el puente durante mucho tiempo, años, sin que nadie hiciera nada mirando para otro lado, porque no problem be happy. Entonces creo que de eso se trata, ¿no? De no caer en el error si es que apuntamos a esto que siempre estamos apuntando, ¿no? A pensar a la salud en una perspectiva integral y desde esa perspectiva pensar este episodio, podemos decir, de salud mental para hacer un recorte en relación a la ley de salud mental que tanto se pone en tela de juicio, quizás porque es una ley, a mí me resultó siempre una ley maravillosa porque tracciona una batalla cultural, ¿sí? Una batalla cultural en el que se nos convoca a organizarnos como comunidad y a priorizar en nosotros por encima del ellos o del individuo, ¿no? Una batalla cultural que no nos deja fuera, sino que nos interpela. A ver, ¿qué hemos hecho o no hecho? ¿Qué hemos dejado pasar o no hemos dejado pasar? Viste que nada desaparece, todo se transforma. Todo lo hecho y lo no hecho vuelve tarde o temprano. A través de episodios como este, que salen por la tele, te pueden tocar en el vecino del edificio o en tu propia familia. Hasta que no estalla en las manos, parece ser que uno no termina de tomar conciencia. Y cuando termina estallando muy cerca, y también propio de estas lógicas neoliberales, aparece la culpa, ¿sí? Privatizada también, por supuesto. Siempre se privatiza todo en estos climas culturales neoliberales, con lo cual, nuevamente, el resto de la comunidad se desentiende y algunos son los que se hacen cargo de toda la culpa, como si se tratara de algo del orden de la culpa, ¿no? Nadie elige este tipo de situaciones, pero se pasa factura por ese lado y terminan estigmatizados, identificados determinadas familias, determinados personajes, cuando en realidad, insisto, el sufrimiento, el dolor psíquico que expresa este muchacho, ¿sí?, de alguna manera es portavoz de un dolor psíquico mucho más profundo y que hace a todo el colectivo, a todo su entorno, a toda la comunidad. Si no lo pensamos así, como hay COVID, mira, yo creo que por eso insisto que el COVID es un síntoma de una cultura que está estallando, una cultura neoliberal, egocéntrica, individualista, que rompe la red social y que la única manera de hacerle frente es justamente apuntalándola, reconstruyéndola. La resistencia pasa por ahí, por hablar de abordajes comunitarios, por pensar estas problemáticas desde lo interdisciplinario, lo intersectorial. Mirá cómo se visibiliza acá la necesidad de trabajar en forma conjunta, ¿sí? La salud con la justicia, con la educación, con las fuerzas de seguridad. Yo creo que esta ley es una ley que realmente tracciona un cambio cultural y por eso quizás sea tan, pero tan resistida.
Sí, no, y aparte, vos uno de los análisis que hacías, ¿no? Cómo este marco que vos le das en este momento, ¿no? En esta época, esta situación puntual, ¿no? Y de cómo la situación de la pandemia, con sus más, con sus menos, nos deja marcas en la subjetividad impresionantes, Claro, ¿no? y desnuda también situaciones que arrastrábamos como si no nos pasara nada, como si estuviera todo bien. Yo creo que también desnuda y visibiliza problemáticas gravísimas, ¿no? Y va a dejar además marcas graves, con lo cual, sobre llovido mojado, vamos a estar frente a una pandemia realmente ligada a problemáticas en el campo de la salud mental, con las que nos vamos a tener que ver todos y todas, nos gusta o no el tema de la salud mental, ¿sí? Esta vez nos vamos a tener que involucrar porque si sos maestro, maestra, si sos comerciante, si sos a lo que te dediques, te vas a enfrentar cada vez con más frecuencia a personas que no toleran más la situación tal como está y estallan como pueden, frente a estos estallidos tenemos que prepararnos entre todos para poderlos contener, poderlos canalizar, podernos hacer cargo, porque no se trata de culpabilizar a aquel que estalló, porque aquel que estalló suele ser el más frágil. Como ya decía Pichon Rivière, no es el portavoz de una problemática colectiva, es el portavoz. Si nosotros, en lugar de pensarlo como el síntoma de un dolor colectivo, de un sufrimiento colectivo, que va más allá de ese sujeto, de esa familia en particular, si no somos capaces de decodificar esto en términos de síntomas, de una problemática comunitaria, social, general, la verdad es que no vamos a poder afrontarlo como corresponde. Yo creo que, insisto, la ley de salud mental nos tracciona una verdadera batalla cultural que instalaría, si pudiéramos avanzar en su implementación en serio, ¿no? Instalaría en el seno de la comunidad este tipo de temáticas, de problemáticas, el miedo que nos da la locura, el miedo que nos da el dolor del otro, en una época donde sufrir y estar triste está mal visto, ¿sí? Está tan mal visto que hay que estar siempre pum para arriba. Entonces, el dolor y el sufrimiento del otro da miedo, ¿sí? Y genera incluso temor al contagio. Por eso, esto de la estigmatización de aquel que termina haciéndose carne y poniendo él en acto ese dolor colectivo a través de un estallido, ¿no? Que tampoco lo hace, por supuesto, insisto, es una elección. Esto responde a una serie de complejos procesos en los que intervienen una serie de factores y por eso fue Juan y no Pedro, ¿no? Y que se expresa a través del consumo problemático de sustancias que puede terminar un estallido con un brote de estas características o otro tipo de procesos en salud mental que por un camino o por otro terminan con situaciones que generan mucho miedo y asustan, porque ya cuando corre sangre de lo que se trata es de salir corriendo, no vaya a ser que me toque a mí, ¿no? Que me manche. Hay que mirar para otro lado y seguir pensando, minimizando la situación, recortándola, y por eso lamentablemente uno escucha en los debates que se siguen dando por los medios en torno a este cantante cuestiones que son absolutamente niñas, que se están usando incluso también en materia de políticas electoralistas, que si tal pistola, que si la otra. La verdad es que la problemática no pasa por ahí. Así que no sé, Pablo, si esto sirve para que podamos pensar entre todos desde una perspectiva integral, ¿sí? Como nos proponemos desde un sistema integral de la salud, sería más que interesante. Sí, tal cual, Gabriela, yo te agradezco, te agradecemos mucho poder pensar y meternos en distintos temas, ¿no? Que realmente nos quedan pendientes, ¿no? Una de ellas es la plena implementación de la ley y todo el trabajo como vos lo decías, ¿no? De capacitación, de dispositivos, de relación colectiva, ¿no? En los distintos territorios. La verdad que hay un trabajo de batalla cultural enorme, sí. Porque no se trata solamente de salir con una bandera y decir vamos a cerrar manicomios. Acá hay que dar una batalla cultural, hay que preparar y hay que trabajar en el seno de la comunidad con los estigmas, los prejuicios, los a priori que hay en torno a las problemáticas en salud mental, porque de lo contrario
bueno, esta ley podrá ser usada en su contra, que, como dicen también en las películas norteamericanas, ¿no? Sí. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Por eso es una ley tan compleja. Yo creo que de verdad es una ley muy revolucionaria, ¿no? Y quizás como comunidad, hasta que no toquemos aún más fondo, no vamos a terminar de darnos cuenta que la cosa no pasa por el individualismo, por el hedonismo de estar siempre pensando en los placeres personales sin poder considerar a nosotros, sí, como primera persona. Gracias, Gabriela, te mandamos un fuerte abrazo. No, a vos, Pablo, muchísimas gracias, es un gusto siempre pensar con vos.